Un cariñoso saludo y muchas bendiciones a todos. Ya estamos en mayo, ya estamos entrando virtualmente, terminando la primera quincena de mayo esta semana y entrando a la segunda quincena. Mayo es un mes de la familia en Bolivia y en casi todo el mundo en mayo se celebra el Día de la Madre. Sabemos que obviamente en Bolivia es el 27 de mayo, pero hoy es el Día de la Madre en los Estados Unidos, que es el país natal de mi esposa. Así que quiero un segundo honrar a la persona más importante de mi vida y a la persona que siempre está tras bambalinas haciendo todo esto posible, porque si no fuera por su apoyo en amor, en oración y su apoyo con los pequeños, estas transmisiones no se podrían llevar adelante. Así que quiero compartir con ustedes una pequeña imagen de mi esposa, mi superhéroe, realmente supermamá, y es la heroína de mi vida, y quiero desearle un muy feliz Día de la Madre, decirte, Carita, que te amo con todo mi corazón, realmente eres mi heroína, eres mi inspiración, y gracias por toda tu paciencia y tu amor hacia mí y hacia los chicos, así Saquito y a Lucas, y también por extensión desear un feliz y bendecido Día de la Madre a todas las madres que viven en Norteamérica o que son de esa procedencia, que hoy Dios las bendiga, que tengan un hermoso día. Y bueno, nuestras mamás bolivianas, también un hermoso día hoy y ya en 27 de mayo estaremos dedicándoles también a ustedes algo muy especial. Feliz Día de la Madre, que Dios bendiga a todas nuevamente las mamás del continente norteamericano y especialmente a mi amada esposa Carita, que esto lo va a ver en diferido, pues ahora está ayudándome con las guaguas para que podamos hacer esta transmisión, pero de verdad mi amor te amo y te quiero honrar en este momento. Ok, entonces ahora sí, habiendo terminado esa pequeña nota personal, entramos al tema de hoy. El tema de hoy tiene un título interesante, es un título un poco que a muchos les llamó la atención, que se llama Portavoz de Mal Agüero. No soy muy poético, tal vez se hubiera ocurrido una idea más poética, pero el título lleva muy bien el espíritu de lo que va a ser el tema de hoy y nos vamos a basar en el pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 18, que tiene un paralelo casi exacto en Primera de Reyes, capítulo 22. Eh, y nos cuenta la historia del profeta Micaías. Ojo, este no es el profeta Miqueas, no es el profeta Miqueas que todos conocen del libro Miqueas de la Biblia. Este hombre se llamaba Micaías y es otro profeta, y es un profeta que estuvo activo durante el tiempo del reino dividido, específicamente durante los reinados de Josafat en el sur y Acab en el norte. Ahorita les voy a explicar un poco más para los que no están tan familiarizados con la historia de Israel del Antiguo Testamento de qué estoy hablando. Para que tengan una idea, este profeta Micaías fue contemporáneo del profeta Elías, muchísimo más conocido, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede? Para la mayoría hemos escuchado hablar del rey David, ¿verdad? Sabemos que Saúl instaura el reino de Israel, David unifica el reino de Israel y con su hijo Salomón, el hijo de David, el reino de Israel se extiende a su máxima gloria. Tras la muerte de Salomón, su hijo, el hijo de Salomón, Roboam, no fue muy sabio, metió la pata y el reino se parte en dos. La gente se revela todo el sector norte del reino, entonces el reino se parte en dos, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur, más pequeño, llega a ser conocido como el reino de Judá. ¿Por qué? Porque era el territorio principalmente de la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, que era una tribu más chiquita, y algunos levitas. Y el reino del norte, pues está con el resto de las tribus y también algunos de los levitas, que recordemos, los levitas eran los sacerdotes, no tenían territorio, entonces estaban esparcidos por todo el territorio. Es así que el reino se parte en dos después de la muerte de Salomón, en el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur queda ser conocido como Judá y el reino del norte como Israel. Entonces, el reino del norte acaba desapareciendo en el siglo 8 antes de Cristo, cuando los asirios lo conquistan y lo destruyen por completo y no quedan vestigios de aquel reino. Y el reino del sur permanece hasta el siglo sexto antes de Cristo, cuando viene la cautividad babilónica y se los llevan. Y luego, bueno, ellos regresan y de ahí viene lo que nosotros conocemos ahora como los judíos, ¿sí? Por regla general,
El reino del sur, que quedó bajo el gobierno de la casa de David, de los descendientes de David, se mantuvo a medias fiel al Señor, se mantuvo a medias fiel a Yahvé, al Dios de Israel, que es nuestro Dios. Entonces tuvo reyes buenos, reyes malos. El reino del norte, que rechazó a la casa de David, por regla general se apartó de Yahvé, se apartó de nuestro Dios e hizo lo malo ante sus ojos. Hubo uno que otro rey que quiso hacer lo bueno, pero por regla general hicieron lo desagradable ante los ojos de Dios. Y bueno, uno de estos reyes, uno de los más famosos y los más poderosos del reino del norte, era este Acab, que es el rey quien protagoniza nuestra historia, junto con el profeta Micaías, quien es nuestro protagonista principal, y Josafat. Este Acab, en términos bíblicos, es bien conocido, pero para los que no están muy familiarizados con la historia, seguramente han escuchado el nombre de su esposa. Su esposa es mucho más conocida que él, su esposa Jezabel. ¿Han debido escuchar hablar de la famosa Jezabel en algún lugar? Bueno, Acab es el esposo de Jezabel. Y Acab realmente fue un rey que no hizo lo agradable ante los ojos de Dios. En un par de ocasiones, cuando ya se vio entre la espada y la pared, se arrepintió delante de Dios, pero rapidito volvió a sus malos caminos otra vez. Y esta es la historia de Acab. Josafat, que era el rey de Judá en esta época, era su contraparte judía. Acab era el rey de Israel, del reino del norte. Josafat trató de hacer lo correcto delante de Dios en términos generales, casi siempre. Y bueno, con esto entramos a la historia y entramos a hablar primero de Acab, porque Acab tenía un archienemigo que se llamaba Ben-Hadad de Siria. Este Ben-Hadad o Ben-Hadad, que era el rey de Siria, tuvo una serie de trifulcas con Acab con diferentes resultados. A veces ganaba uno, a veces ganaba el otro, pero eran realmente archienemigos entre los dos. Y en este interín es que sucede que Acab manda a su hija, Atalía se llama su hija, al reino del sur a seducir a Joram, el hijo de Josafat. Entonces llega Atalía, que aparentemente era muy hermosa, era muy capaz, y visita el reino del sur, y el hijo de Josafat, Joram, se enamora locamente de ella, y dice, papi, papi, me quiero casar con ella, me quiero casar con ella. Acuérdense que estamos hablando de muchos siglos antes de Cristo, cuando los matrimonios todavía eran arreglados. Entonces los reyes se unen, hacen toda una ceremonia, y se casan los hijos. Atalía y Joram se casan, y este matrimonio simboliza un pacto de alianza entre los dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Esto a su vez significa que ambos tenían que apoyarse mutuamente en cuestiones bélicas, ¿no? Si un reino entraba en una guerra, entonces el otro reino tenía ahora la obligación de apoyarlo, debido a que se habían unido familiarmente, habían hecho un pacto, un lazo familiar entre ambos reinos, la casa de Josafat y la casa de Acab. Entonces, Josafat, por ceder a los deseos amorosos románticos de su hijo, se acaba metiendo en una alianza que él no la calcula bien, y acaba poniéndose entre la espada y la pared, pues ahora se debía en alianza a un hombre que era completamente contrario a los designios de Dios, mientras Josafat trataba de hacer lo correcto delante de Dios. Y esto nos lleva a recordar un pasaje del Nuevo Testamento que seguramente muchos lo han escuchado, porque muchas veces este pasaje del Nuevo Testamento se lo menciona en el contexto del matrimonio, pero este pasaje del Nuevo Testamento del apóstol Pablo no nos está hablando necesariamente del matrimonio, sino nos está hablando de cualquier tipo de alianza. Está en 2 Corintios 6:14, dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Y este consejo de Pablo en el Nuevo Testamento es porque cuando nos unimos en yugo desigual, hacemos un pacto, una alianza con alguien que no comparte nuestra fe, con alguien que no comparte el señorío de Dios sobre sus vidas, nos estamos poniendo a merced de una alianza que tarde o temprano nos pasará factura, nos pondrá en una situación en la que tendremos que ser coherentes con nuestra alianza o romper la alianza por ser coherentes con nuestra fe. Y esto es lo que le sucede a Acab, perdón, a Josafat, puesto que Josafat había hecho un pacto de alianza con un hombre que no era temeroso de Dios, que no hacía lo correcto delante de Dios. Ahora Josafat se pone entre la espada y la pared
pues seguir las aventuras de Acab podía ponerlo en una situación contraria a Dios, pero al mismo tiempo romper un pacto de promesa, de todas maneras, era lo incorrecto. Así que recordemos esto, el primer principio de vida que vemos hoy es que cuando vayas a hacer una alianza, un pacto, una sociedad con alguien, asegúrate de que esa persona no solamente sea un buen socio estratégico, sino que sea un socio que comparte tus principios, tus valores y tu fe. Eh, puede decirme alguien, pero qué rígido, pero qué infantil, pero qué iluso. Yo, no todos los que me voy a liar son cristianos, o alguien por ahí me va a comentar, y hay cristianos con los que uno se asocia y resultan peores que los otros. El tema de hoy no es analizar la sinceridad o falta de sinceridad de un cristiano o no. Es el consejo que nos da la palabra de Dios de que cuando vamos a entrar en alianzas con alguien, cualquier tipo de alianza, sea este, incluido el matrimonio, busquemos una alianza con alguien que no solamente es estratégicamente bueno para nosotros, sino que es también moral y éticamente la persona correcta para nosotros. Alguien que no nos va a poner en una situación en la cual la alianza nos va a forzar a hacer lo contrario ante los ojos de Dios, lo contrario ante nuestra conciencia, ¿sí? Bueno, ese es un pequeño paréntesis en la temática, recordando lo que le pasó a Josafat. Tal vez una segunda cosa en esto es que Josafat, nuevamente, contrario a su mejor criterio, cede al capricho romántico de su hijo y se acaba metiendo en este lío. Entonces, es muy difícil ser papás, es la tarea más difícil de la vida, pero a veces papás es mejor tragarse el enojo o las lágrimas de nuestros hijos, que por ceder al capricho de nuestros hijos después tener que estar haciendo malabares para arreglar la vida con problemas mucho más complicados. Ok, seguiremos entonces. Este es el contexto de la historia. Josafat y Acab se habían unido en alianza. Acab tenía un archienemigo, Ben-Hadad de Siria, y a Acab se le ocurre que otra vez quería irse a pelear con Ben-Hadad, quería recuperar un terreno ancestral, un territorio ancestral que estaba bajo el poder de los sirios. Y Acab calcula, yo solito no la voy a poder ganar, necesito a alguien que me ayude, y el más fácil para pedirle ayuda en esta aventura es a Josafat, pues me la debe. Entonces lo invita a su casa. Acab invita a Josafat a su casa y le hace un gran banquete y gran pompa y sonaja para convencerlo. Y entonces en medio de este banquete y todo eso, entramos ahora sí a nuestro pasaje, que es Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículos 3 y 4, lo que en este momento vamos a leer y se los voy a compartir en pantalla. Ok, aquí estamos. Dice así: Acab, rey de Israel, le, le preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿irías conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Josafat le respondió: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo. Iremos contigo a la guerra, pero antes que nada, consultemos al Señor, añadió. Entonces, si te fijas qué sucede, Acab lo invita, le hace un gran banquete a Josafat y con eso lo trata de convencer y le dice: mira, Josafat, quiero ir a pelear para recuperar mi terreno. Quiero ir ahí dice Ramón de Galad, es el lugar al que iba a ir a pelear. No se olviden que la persona con la que iba a pelear por detrás era el rey de Siria, Ben-Hadad. Entonces ahí le dice Josafat: ok, estoy a tu disposición, hemos hecho un pacto, yo voy a ir contigo, pero primero consultemos a Dios. Básicamente, Josafat está en una lucha interior en ese momento y le está diciendo: estoy contigo, consultemos a Dios. En otras palabras, cumpliré mi pacto, pero quiero asegurarme de que este plan no sea contrario a Dios. Y hasta aquí, Josafat está tratando de hacer lo correcto. Parece que lo está queriendo hacer bien, ¿no ve? Le está diciendo: ok, voy a cumplir mi pacto, pero no voy a romper mi pacto con Dios tampoco. Y le dice a Acab, también un poco lo pone contra la pared, porque Acab, a pesar de que era pagano, era contrario al Señor, gobernaba sobre un pueblo que tenía una herencia israelita. No se olviden que el reino del norte era Israel y seguían siendo en esa época todavía el reino original de las 9 tribus de Israel. Las tribus 10 y 11 son las tribus de Judá y Benjamín, que era el reino del sur, vuelvo a repetir, y la tribu de Leví, la tribu 12, que está repartida por todo el territorio. Entonces eran básicamente 9 tribus sólidas que tenía el reino del norte, y Acab gobernaba sobre esto y tenía que dar una apariencia de piedad, una apariencia de fe a Dios, ¿no ve? Bueno, entonces, en medio de esto,
Josafat le dice, consultemos a Dios. Y antes de continuar la lectura, vale la pena también recordar este otro detalle. Acab y su esposa Jezabel, que no era israelita, ella sí era pagana, Acab y su esposa Jezabel eran famosos por liquidar a los profetas de Dios. Cualquier profeta de Dios que se cruzaba en su camino, lo metían a la hoguera, en palabras figurativas, ¿no? Se deshacían de él, ¿sí? Bueno, entonces, pero Acab también, como muy buen político, tenía a su disposición 400 profetas. Estos profetas eran, entre comillas, profetas de Dios. Después ya se desenmascaran y acaban mostrando ser totalmente como profetas de Satanás, de Baal, ¿no? Pero en esa época todavía aparecían, se enmascaraban como profetas del Señor, como profetas de Dios. Y tenía 400 a su disposición. Y es en este contexto entonces que continuamos la lectura de Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículos 5 y 6, que se los voy a nuevamente a compartir en pantalla. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículos 5 y 6, dice así. Así que el rey de Israel reunió a los 400 profetas y les preguntó, ¿debemos ir a la guerra contra Ramón de Galaad o no? Vaya su majestad, contestaron ellos, porque Dios la entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió, ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? Entonces, fíjate lo que está sucediendo acá. Acá agarra y monta todo un show y agarra y llama a 400 de sus profetas y les dice a sus 400 profetas, ¿debemos ir o no debemos ir? Y ellos dicen, vaya que usted vencerá. Pero Josafat no se deja engatusar tan fácilmente, agarra y dice, aquí hay algo raro, estos profetas no me convencen, a pesar de que están hablando en nombre del Señor, no parecen profetas de Dios. No se olviden que en el reino del sur, en el reino de Judá, había una gran cantidad de profetas de Dios que eran activos. Entonces, los reyes del sur, para bien o para mal, tenían herramientas, si quieren, para poder diferenciar lo verídico de lo que era un show, de lo que era una puesta en escena, ¿verdad? Y aquí es importante lo mismo para nosotros. Quiero animarte a que tú te empapes de la presencia de Dios en tu vida, te empapes de la palabra de Dios en tu vida y puedas diferenciar, puedas discernir. No importa que sea popular, que sea conocido, que suene lindo lo que te dicen, que sea el gran predicador, apóstol, profeta, ungido, maestro que te está hablando en el nombre de Dios. Si tú conoces la verdad de Dios, si tienes un discernimiento espiritual basado en la palabra de Dios y en tu comunión con el Espíritu Santo, vas a poder darte cuenta lo que es show, lo que es una puesta en escena para convencerte versus lo que es realmente de Dios. Entonces Josafat no se deja engatusar. Acá debió estar muy frustrado en ese momento. Josafat no era tan fácil de convencer como él pensaba. Eh, Josafat no se iba a dejar ganar o a engatusar así de fácil con la pomposidad y con grandes shows proféticos como el que Acab había puesto en escena delante de él, con 400 grandes profetas. Entonces, agarra y dice Josafat, ya, no hay un profeta de verdad aquí, no hay un hombre de Dios de verdad que nos pueda decir qué dice Dios realmente. Y entonces, Acab, que está ya contra la espada y la pared, ni el banquete funciona, ni mi show profético funciona, ahora, ¿qué hago? Y Acab trata de sacar un último as bajo la manga. Vamos a leer 2 Crónicas 18:7 y vamos a ver la viveza que tiene Acab en su respuesta a Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 7, que se los comparto en pantalla, y dice así: el rey de Israel, Acab, respondió: todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno. Solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. No digas eso, replicó Josafat. Entonces, aquí vemos la viveza de Josafat, ¿no? Josafat, en otras palabras, le dice, perdón, de Acab. Acab, en otras palabras, le dice a Josafat, pero Josafat, ¿no te convencen mis 400 profetas? ¿De veras me vas a hacer llamar a ese portador de mal agüero? De veras, Josafat, aquí tengo 400 profetas que nos están diciendo, vayan, métanle, les va a ir bien.
y me vas a hacer llamar a este ñato que cada vez que lo llamo me profetiza mal, me dice algo malo, me dice lo que no me gusta. Es un mal agüero, Josafat. ¿Para qué lo vamos a llamar? Y Josafat le dice, llámalo. O sea, vamos a ver qué dice Dios. Y si tus 400 profetas son puro teatro, yo quiero escuchar de aquel que de verdad tiene palabra de Dios. Entonces, ni modo, pues. ¿Qué va a hacer Acab? Ya se le acabaron todas las herramientas. Ni el banquete funcionó, ni tratar de convencer a Josafat funcionó, ni sus 400 profetas funcionaron, ni su argumento de que este Micaías siempre me profetiza mal, no funcionó. Hasta aquí Josafat parece que quería hacer lo correcto delante de Dios. Ahora, la historia bíblica no nos cuenta mucho más del contexto de este Micaías, pero se puede inferir de las palabras de Acab que ya había tenido varios encuentros con Micaías, ¿no? Parece que este Micaías ya era un profeta activo en la región y que había tenido ya encuentros anteriores con Acab, diciéndole lo que Acab no quería escuchar. Entonces, continuamos con la historia y lo que continúa en Segunda de Crónicas, capítulo 18, pareciera una novela, pareciera un episodio de una historia de televisión. Vamos a continuar con la lectura, Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículos 8 al 17. Se los voy a compartir nuevamente y dice así. Entonces, el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó, traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria. Samaria era la capital del reino del norte, con todos los que profetizaban en su presencia. Sedequías, hijo de Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció, así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo, ataque su majestad a Ramot de Galad y vencerá, porque el Señor la entregará en sus manos. Imagina esta escena, acompáñame un rato a esta escena e imagínatela como un episodio del Señor de los Anillos o de Vikingos o de la serie épica que más te gusta. Imagínate sentados a los reyes en la plaza con todo el pueblo a su alrededor, con 400 profetas ahí haciendo una competencia de quién les profetiza mejor, quién les profetiza más bonito, y entonces ahí aparece y empieza el show, Sedequías, y agarra y se hace unos cuernos de hierro, y empieza a llevar los cuernos en una gran momento profético, y le dice, ataquen porque así como estos cuernos, como yo les estoy mostrando, ustedes como grandes toros poderosos entrarán y vencerán. Y los otros profetas dicen, yo no me puedo quedar atrás, y cada uno empieza a gritar, ataque a su majestad, ustedes pueden, van a vencer. Y esa es la gran escena en la que están los reyes, están en un estupor ahí escuchando todo esto y con el pueblo gritando porque estaban en la plaza, seguramente la gente salió a ver qué estaba pasando y el pueblo gritando, vamos, vamos, venceremos. Y en medio de eso mandan a llamar al profeta de mal agüero. Ponte en los zapatos de Micaías. Imagínate que estás ahí en un gran festejo, miles de personas alrededor, los dos hombres más poderosos de tu nación y de la nación vecina sentados ahí, aquellos que no le deben ley a nadie, que su palabra es ley en la monarquía, y ahí llenos de pomposidad y de ganas de ir a hacer algo, y a ti te llaman para que les digas la verdad. Entonces, en ese contexto, continuamos leyendo los versículos 12 y 13 de Segunda de Crónicas, capítulo 18, que nuevamente se los comparto para que puedan leerlos conmigo. Y dice así, ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió, mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaías repuso, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo le anunciaré al rey lo que Dios me diga. El mensajero es buen tipo, ¿no? El mensajero no quiere que a Micaías le corten la cabeza en vano. Recuerda que a Acab ya le caía mal Micaías porque Micaías le decía a Acab lo que no quería oír, pero ahora estaban en un momento público, en un momento grande, en un momento decisivo, con 400 profetas diciéndoles lo que querían oír, y el mensajero le dice a Micaías,
Micaías, por favor, diles lo que quieren oír. No te metas en un lío en vano, no vas a cambiar nada con decir otra cosa. Y la verdad, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no seguir el consejo de este hombre, de este mensajero? Ellos tenían todo el poder, los reyes. Ellos ya estaban convencidos de lo que iban a hacer, no estaban esperando que alguien los convenza, ya estaban convencidos de lo que iban a hacer. Irse en contra de la mayoría y en contra de la voluntad de los poderosos era una tarea insulsa y una tarea muy peligrosa para Micaías. Pero Micaías no había ido a ganar favores de nadie. La misión de Micaías no era ganar favor político, no era ganar influencia. Micaías quería hacer lo correcto delante de Dios como un profeta de Dios, le cueste lo que le cueste. Este profeta era un profeta de Dios, un profeta que tenía el Espíritu Santo, que era temeroso y conocedor y amante de Dios. Y a él le interesaba estar del lado correcto de Dios, no del lado correcto de lo que es popular, ni del lado correcto del pueblo, de la gente, ni de los poderosos. Y eso nos lleva entonces a la siguiente parte de la historia, versículos 14 al 17. Continuamos leyendo y bueno, una vez más, les comparto los versículos para que los puedan leer conmigo. Estamos avanzando en la historia de Acab y Josafat en su lucha contra Ben-Hadad y entra en escena, ahora sí, el profeta Micaías. Y dice así, cuando compareció ante el rey, éste le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramón de Galaad o no? Ataquen y vencerán, contestó él, porque les será entregada. El rey le reclamó, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías concedió, vi a todo Israel esparcido por las colinas, como ovejas sin pastor, y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat, no te dije que jamás me profetizas nada bueno y que solo me anuncia desastres. No te dije, Josafat, que este es un ave de mal agüero, que nunca nos va a decir lo que queremos oír, solo nos va a anunciar desastres. Ahora, vamos a analizar un poco la actitud de este hombre de Dios y es además muy relevante para nuestro contexto latinoamericano, porque los latinoamericanos tenemos cierta tendencia, en primer lugar, a seguir a las masas, ¿no? Somos una cultura, y esto tiene virtudes y defectos, como cualquier cultura tiene virtudes y defectos, somos una cultura muy social. En ciertas culturas europeas, nórdicas, es una cultura más individualista, ¿no? El pensamiento individual, el que piensa diferente, es celebrado. Nuestra cultura normalmente seguimos el vox populi, ¿no? La voz del pueblo. Entonces nos gusta, nos pesa mucho el ser solitarios individuales, entonces seguimos a la voz del pueblo. Nos convence rápidamente la voz popular. Y la otra cosa es que somos una cultura muy poco directa. No nos gusta darle vueltas, nos gusta indirectear, no nos gusta decir las cosas muy como son, porque valoramos más la relación muchas veces, ¿no? Nuevamente en otro tipo de culturas son también muy directos y dicen las cosas como son y no les importa mucho a quién se llevan por delante. Cada una de estas cosas tienen sus pros y sus contras. No estamos haciendo un análisis de valor de la cultura, pero simplemente estamos viendo acá un hombre, un profeta de Dios en una cultura muy similar a la nuestra. La cultura israelita del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento era una cultura muy parecida a la latina en muchas cosas. Y una de esas cosas era eso, no era gente que hablaba mucho con vueltas, era gente que le gustaba estar con el popular, no eran unas culturas muy individualistas, más bien eran culturas sociales. Entonces, en medio de todo esto aparece este hombre, Micaías, y ahora le toca irse de cara contra todos. Le toca ser esa voz que clama en el desierto. Le toca ser ese solitario que dice la verdad. Y aquí viene otra segunda pregunta, porque a veces se dice, el siervo de Dios debe hablar con dulzura de palabra. El siervo de Dios no debe ofender a nadie. El siervo de Dios debe ser aquel que camina sobre las nubes y los pájaros se posan sobre su cabeza.
Y esa es una figura de la Edad Media, es una figura muy platónica del hombre de Dios, no es una figura bíblica. Eh, ¿Sabes qué? Si te preguntas si alguna vez los hombres de Dios les es permitido usar sarcasmo, solamente mira el versículo 14 de este pasaje que acabamos de leer, porque es un claro ejemplo de un rotundo sí. Lo llaman a Micaías y le dicen, debemos ir, y Micaías, vayan pues, vayan, van a ganar, ¿qué quieren? Y están convencidos de que van a ir, vayan. O sea, hay un subtono fuertemente sarcástico en la primera respuesta de Micaías, a lo que el rey le responde, dime la verdad. O sea, Micaías básicamente, con una manera de indirecto, de sarcasmo, le dice a Acab, me ha llamado para que te diga lo que quieres oír o lo que dice Dios. Aquí va lo que quieres oír. Ya esto es lo que quieres oír, ahí está, escucha. Ya, feliz. Ahora dime, ¿realmente quieres oír lo que Dios te quiere decir? Eh, y era una manera, muchas veces los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, y si tú lees los evangelios con cuidado y lees al apóstol Pablo, vas a ver que muchas veces también manejaban mucho el sarcasmo, manejaban mucho el humor para comunicar cosas, porque a veces hablaban así con personas que ya sabían de antemano que no los iban a escuchar, que no les iban a prestar atención. Entonces usaban herramientas de la comunicación y del lenguaje para realmente confrontar a la persona en sus intenciones y poner a la persona en una situación de realmente pedir la verdad. Eh, entonces, esto es lo que sucede acá. O sea, Micaías llega y le dice, mira, ya sé que no me vas a escuchar, nos hemos visto varias veces, nunca me escuchas, y aquí está lo que quieres oír, déjame irme en paz, quédate en paz. Entonces, confronta a Acab en su intencionalidad y Acab se ve forzado a exigirle la verdad, ¿sí? Y cuando le exige la verdad, Micaías se la dice, vas a fracasar rotundamente. La fraseología que Micaías usa en su respuesta cuando dice que vio al pueblo de Israel como ovejas sin pastor, que no tenían quien los guíe, implicaba decir que el rey iba a morir. Le estaba diciendo, en otras palabras, a Acab, si tú vas a esta lucha, si tú vas a esta guerra, te vas a morir. Ante lo cual, Acab responde, como era de esperarse, de alguien que tiene mucho poder, que quiere salirse con la suya, que está en una negociación con un socio potencial y acaba de venir alguien y le dice van a fracasar. Su negocio no vale la pena. Esta es una aventura condenada desde el principio. Imagínate la reacción de Acab en ese momento, tratando de ganarse a Josafat, que Josafat ya le ha demostrado que no se iba a dejar ganar tan fácilmente, no se iba a dejar convencer. Acab hace todo el show, hace todo lo que puede. Josafat le dice que no. Acab dice, ok, vamos a llamar a este hombre de Dios, y Acab ya inserta la semilla y dice, pero este tipo siempre me dice barbaridades. Es un ave de mal agüero, es un mal profeta. Entonces llega, le dice lo que quiere oír, y Acab lo fuerza a decirle otra cosa. Entonces Micaías le dice la verdad, vas a fracasar. Y Acab le responde a Josafat usando la semilla que ya había plantado antes. No te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres. Acab era un tipo muy, muy inteligente, un hombre muy, muy hábil. Realmente, como ya había plantado la semilla de duda, solamente jala lo mismo que él había plantado. O sea, ya había desacreditado de antemano al profeta, cosa de que cuando el profeta llegue y diga lo que Acab había dicho que iba a decir, Acab le diga, viste, yo te dije, yo te advertí que este ñato es así, no me esperaba otra cosa de él. Ya sembró la duda en Josafat acerca de que si este profeta realmente era profeta de Dios o era simplemente un tipo que estaba en contra de Acab y que siempre le iba a decir lo malo a Acab. ¿Sabes qué? Es muy común que esto suceda cuando tú vayas a hablar cosas que vienen de Dios, que no es lo que te quieren escuchar. Es muy común que digan, es que tienes algo contra mí, es que esta persona siempre se las estrella conmigo, que te desacrediten en lo personal, ya que no pueden desacreditar tu mensaje, entonces que te desacrediten personalmente, con el fin de que cuando el mensaje salga digan, pero yo dije que este tipo siempre es así, siempre dice lo malo, es pesimista, me las tiene juradas. Entonces la pregunta que nos toca hacernos es, si Dios me ha mandado a decir algo, ¿lo voy a decir? ¿Voy a tener el valor de Micaías? ¿O voy a agarrar y simplemente me voy a hacer un lado y me voy a correr porque sé lo que me viene por delante? Bueno, en lo que continúa la historia no lo vamos a leer en detalle, son varios versículos, versículos 18 al 24.
Micaías, después de que Acab dice esto, este es un ave de mal agüero, Micaías agarra y hace caso omiso y continúa profetizando y le da toda descripción más profunda de toda la profecía, una visión celestial y todo lo que Dios había dicho al respecto. Y entonces entra en escena otra vez este Sedequías. No sé si te acuerdas de Sedequías, el de los cuernos, el que empezó todo el show profético y con estos cuernos irás y vencerás, mi rey, y al que todos los otros 399 profetas lo seguían. Y este Sedequías se acerca a Micaías y le da un sopapo. Y Micaías le responde otra vez con un sarcasmo, usando esa su veloz y elocuaz lengua para ofenderlo a él y a toda la audiencia. Entonces Micaías no se echa para atrás, pero tampoco reacciona violentamente, simplemente reacciona con una agudez verbal y lo deja ahí mal parado a este Sedequías. Y entonces, en medio de todo este show, en medio de todo este afán, llegamos al clímax de la historia, a la resolución de la historia de Micaías. Y ¿qué pensarías? A ver, estamos leyendo la Biblia. ¿No ves? Uno pensaría, si estamos leyendo la Biblia, el rey de Judá, un hombre temeroso de Dios, un hombre bueno, acá el rey de Israel, si era pecador, pero también ahí Dios estaba en escena, y si han mandado a llamar al profeta, para algo será que lo han mandado a llamar, seguramente se van a arrepentir, seguramente va a pasar un milagro, algo va a suceder, pero lo que sucede es tan humano, es tan cotidiano, que a veces hasta estremece leerlo. Leamos Segunda de Crónicas, capítulo 18, 25 al 27, que se los comparto en pantalla. Dice así: entonces el rey de Israel, Acab, ordenó: tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás mi hijo. Díganles que les ordeno echar en la cárcel a ese tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Micaías manifestó: si regresas sin contratiempos, el Señor no habrá hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. Ok, ¿qué sucede acá? No hay una escena milagrosa, no hay un gran arrepentimiento de parte de los reyes. Lo que sucede es que encontramos a Acab caliente y diciendo: llévenselo, sáquenlo de mi presencia, métanlo a la cárcel, a mi vuelta voy a lidiar con este ave de mal agüero. Y Micaías, como siempre, sale como entró, con su sarcasmo, con su agudez de lengua, y dice: si regresas, los vamos a ver si regresas. En otras palabras, lo desafía y mira a la gente que está ahí y les dice: tomen nota de lo que estoy diciendo, porque yo sé que la memoria humana es frágil, después se van a acordar que era otra cosa, que no había sido tan así la historia. Acuérdense, apunten lo que estoy profetizando. Acab no va a volver de esta aventura condenada a la que se está metiendo en contra de la voluntad de Dios. Hay tres respuestas en esta escena. Tres personajes que están interactuando. La primera es la respuesta de Acab, que es la respuesta de cualquier poderoso al que le amenazan con deshacer su castillo de arena. La respuesta de Acab: deshacerse del ave de mal agüero. Agarrar, y no se olviden, ya lo había desacreditado personalmente al profeta. El profeta agarra y dice lo que Acab había dicho que iba a decir. Entonces Acab agarra y dice: yo dije que este ñato siempre es así, llévenselo de acá, ya no lo aguanto. La que más asusta es la respuesta de Josafat. Josafat era un hombre de Dios, era un hombre temeroso de Dios. Josafat era el hombre que había pedido consultar a Dios. Esperarías de él que haga algo, que se pare en ese momento y diga: no, Acab, si tú te comportas así, yo me voy. Acab, deja a este hombre en paz, al final nosotros lo hemos llamado. Esperarías algo de Josafat, ¿verdad? Pero la verdad es que Josafat responde como responde cualquier poderoso que esté entre la espada y la pared y a quien le están ofreciendo un negocio rentable versus una enemistad costosa. No te olvides que el negocio rentable era un pacto de acuerdo con el Reino del Norte, que era mucho más grande y mucho más rico que el de él. Y caso contrario, romper con Acab significaba hacerse enemigo de ese socio. Era agarrarse y enemistarse con un tipo que tenía un reino 2 veces más grande y más rico que el suyo. Acab está entre la espada y la pared. Hasta aquí
quiso hacer lo correcto delante de Dios, pero ahora se vuelve un tipo muy pragmático. ¿Y qué hace acá? Perdón, Josafat se queda callado y mira desde el palco. En términos muy populares, se hace al de la vista gorda. Este no es asunto mío, esto es entre Acab y Micaías, que se solucionen ellos, yo aquí estoy de visita. Que ya ni modo, pues ya las cosas son como son. ¿Qué hace Micaías? Lo que un hombre de Dios que tiene convicción de fe debe hacer. Si yo dije la verdad de Dios, así será. Si me equivoqué, pues veremos cuando las cosas terminen. Realmente es, estas tres reacciones son las que nos llevan a meditar en esta situación. Nos vamos a encontrar muchas veces en la vida con Acabs, con personas que tienen metas ya prediseñadas, metas ya planteadas, que van a tratar de utilizar diferentes herramientas para ganarse a muchos y para aún ganarnos a nosotros a su causa. Muchas veces vamos a estar en el puesto de Josafat y de preguntarnos, ¿me debo o no me debo unir a esta causa? Y la reacción original de Josafat es la reacción correcta. ¿Qué dice Dios de esto? Y muchas veces vamos a estar en la situación de Micaías, de ser aquel a quien Dios está llamando a usar para advertir del peligro. En un mundo en el que está muy de moda que la iglesia solo diga cosas lindas, que todo es bonito, que todo es esperanzador, que todo son flores, pájaros y alegrías, a veces te va a tocar ser esa voz valiente que dice, no, esto no es bonito, si sigues por este camino vas a acabar mal, esta aventura no tiene el beneplácito de Dios, esta acción que está llevando a cabo no corresponde con los valores del reino de Dios. A veces nos va a tocar ser esa voz de advertencia, esa voz de mal agüero, que no es que es una voz que lleva o desea el mal, es una voz que advierte del peligro que está delante si uno continúa en una aventura que no es bendecida por Dios. Si uno continúa en una empresa, y cuando por empresa no me refiero a negocios, sino en un caminar que no es el caminar que Dios ha diseñado, que no está conforme a los principios y valores del reino de Dios. A veces va a tocar ser quien se para en la brecha y dice, esta tendencia, esta convicción, esta línea de pensamiento, esta filosofía, este accionar, por muy lindo que sea, por muy convincente que sea, por muy bien que suene, no es conforme a Dios. Y si tú como hijo de Dios te embarcas en esto, vas a hallarte en la posición de Josafat, de estar entre la espada y la pared, por haber invertido tu reino, tu vida, tu familia en algo que no era lo que Dios tenía para ti. Y nos va a tocar tomar la decisión de Josafat. Una decisión difícil, es una decisión de perder. Es la decisión de decir, pierdo mi relación con Dios, mi limpia conciencia delante de Dios, o pierdo a este socio, pierdo esta inversión, pierdo todo este tiempo que le he dedicado a tal cosa, pierdo todo lo que yo durante todo este tiempo había estado defendiendo y ahora me he dado cuenta de mi error y me echo para atrás y tengo el coraje de asumir las consecuencias de aquello. Josafat no lo tuvo. Josafat no tuvo el coraje. Josafat vio desde palco y Josafat se fue a la guerra con Acab. Micaías, el portador de mal agüero, no llegó un carro de fuego a rescatarlo, Dios no mandó ángeles del cielo a sacarlo, lo echaron a la cárcel. Micaías tuvo que pagar el precio de decir la verdad. Y muchas veces en el mundo en el que vivimos, el decir la verdad va a traer un precio para nosotros. Probablemente, muy posiblemente, no nos pase la de Micaías. Gracias a Dios vivimos en un mundo en el que tenemos hasta cierto punto y gran parte libre expresión. Sin embargo, muchas veces vamos a perder amistades, vamos a perder el cariño de algunas personas, vamos a perder círculos sociales o muchas cosas por decir una verdad que viene de Dios. Ojo, no estamos hablando por decir nuestra verdad o lo que a mí se me ha ocurrido.
Yo soy una persona que a veces tengo muchas opiniones personales y mis opiniones personales no son divinas, no vienen de Dios, es mi punto de vista completamente limitado. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios y de la perspectiva de lo que la palabra de Dios dice acerca de algo, eso no es negociable. Eso es un principio eterno, ese es el principio de nuestra fe en Dios. Y en ese momento tenemos que estar dispuestos a decir, miren, esta es mi opinión personal sobre tal cosa, puede estar equivocado o no, pero esta convicción es una convicción que nace de la palabra de Dios, que nace de lo que la palabra de Dios me enseña y de lo que el Espíritu Santo marca esa palabra de Dios y la hace vida en mi corazón. Y con esa convicción yo no me puedo mover, no me puedo mover. Eh, y muchas veces va a ser una decisión muy difícil que tengamos que tomar, pero es la decisión que nos toca tomar delante de Dios y de los demás. El, nuevamente entonces Micaías se va, le vuelve a decir acá, mira, tú me has llamado, sabía que ibas a reaccionar así, te tuve que decir la verdad. Si regresas, vamos a charlar, sarcásticamente, ¿no? O sea, a ver si vuelves. Eh, y eso nos lleva al final de la historia, al gran desenlace de todo esto. Y es que la historia no nos cuenta más sobre Micaías. Micaías no es el personaje central. Micaías entra en escena como una parte de la narrativa más grande del libro, de los libros de Crónicas y de Reyes, que en esta porción se refieren a la vida de Josafat y a la vida de Acab. No se sabe qué pasó con Micaías. Sería especular decir qué sucede con él después, pero sí se sabe lo que sucede con estos reyes. Josafat decide irse por lo práctico, decide irse por lo conveniente y va a la guerra junto con Acab, respalda a Acab en su empresa, van contra Ben-Hadad de Siria y son tremendamente derrotados. Acab muere, tal como el profeta de Dios le había dicho que iba a suceder, y Josafat se salva por un pelo. Y resulta que este profeta de Dios, Micaías, no vino a decir lo que los reyes y poderosos querían oír. No vino a decir nada bueno ni esperanzador, vino a decir la verdad. Y la verdad era todo lo contrario a lo que ellos querían o esperaban escuchar. Te vuelvo a preguntar, me pregunto a mí mismo, ¿es nuestra tarea ser vendedores de augurios o es nuestra tarea decir la verdad? La verdad, muchas veces, la verdad central del Evangelio de Jesucristo son buenas nuevas. Son nuevas de alegría, son nuevas de bendición, son nuevas del perdón de pecados, del amor de Dios infinito que se dio a sí mismo en la persona de su Hijo Jesucristo por nosotros, de ese amor que te hace hijo, que te adopta en su familia, de un Dios perdonador, de un Dios esperanzador, de un Dios que nos recibe vez tras vez tras vez sin importar nada, de un Dios que, no habiendo tomado en cuenta el pecado de la humanidad, se dio a sí mismo por nosotros para restaurarnos, de la historia de un Dios amoroso que nos quiere de vuelta para sí. La verdad del Evangelio es una verdad de esperanza, es una verdad de amor, es una buena nueva. Pero eso no quiere decir que esa verdad de amor, de esperanza y de buena nueva sea una verdad que aplaude todo lo que se nos ocurra. Junto con esa esperanza viene cargada la esperanza y la verdad del señorío de Jesucristo, del gobierno de Jesucristo sobre nuestras vidas y nuestra adopción de la identidad de ser súbditos del reino de Dios, del reino de los cielos. Y ese reino tiene principios, tiene valores y tiene un gobierno, el gobierno de Dios. Entonces, si bien somos adoptados, somos hijos, somos amados, somos perdonados incondicionalmente por medio del amor de Dios en Cristo y de nuestra fe en esa obra redentora de Jesucristo, también es cierto que muchas veces en ese caminar Dios nos va a decir, te amo incondicionalmente, estoy aquí para ti, no importa nada. Pero si tú sigues por ese camino, tu resultado no va a ser bueno, no te va a ir bien. Mi amor está aquí para ti, pero no voy a poder respaldarte en esto, porque lo estás haciendo contrario a mi palabra.
contrario a mis principios. Y así como un padre amoroso le dice a su hijo, sabes, hijo, te amo incondicionalmente, mi puerta siempre va a estar abierta para ti, no importa lo que hagas, no importa quién seas. Pero si tú sigues por ese camino, hijo, a pesar de que mi amor por ti no cambia, yo no voy a poder ir contigo en ese camino. Siempre puedes volver, la puerta siempre está abierta. Pero si decides emprender un camino diferente, un camino ajeno a mí, tienes que saber que yo voy a estar aquí para tomarte nuevamente, levantarte, curarte y rescatarte, pero no puedo caminar este camino contigo cuando te he advertido que es un camino contrario al mío. Entonces, el Evangelio y la palabra de Dios son palabras de buenas nuevas, pero son palabras también de corrección, de advertencia y de arrepentimiento. Y nos corresponde a nosotros muchas veces tomar la decisión de ser Josafat o de ser Micaías, depende de la circunstancia. De decir, Dios, me estás advirtiendo de esto, me voy a echar para atrás. Voy a tener que chuparme las consecuencias, pero no voy a seguir en esta aventura que es contraria a ti. Y muchas veces nos va a tocar ser Micaías y decir, sabes, aunque no quieras escucharlo, me toca decirte, no sigas por este camino, porque no es un camino conforme a los propósitos de Dios. Y llegamos entonces a la moraleja de esta historia. Y tenemos algunos puntos que quisiera compartir con ustedes, algunas enseñanzas de esta historia. La primera, ten cuidado de las sociedades que formas. Si no son sociedades respaldadas por Dios, tarde o temprano te verás forzado a hacer algo que no quieras. Antes de emprender algo, antes de ponerte en camino con alguien, pregúntale a Dios si esta aventura, si esta sociedad, si esta alianza es bendecida por Él. Sea tu matrimonio, antes de casarte, sea que estás enamorado de alguien, es hermosa, la amo, es dulce y buena. Pregúntale a Dios, Dios, ¿es una hija tuya? Mujer, es lo mismo. Pregúntale a Dios, ¿es un hijo tuyo? ¿Es un hijo tuyo conforme a tu corazón? Pero más allá del matrimonio, en cualquier cosa que emprendamos, y no te importa que tenga o no el rótulo cristiano delante de él, lo que te importa es que esa persona, esa aventura, esa alianza, sea conforme a los principios y al beneplácito de Dios para tu vida. La segunda es que en la vida siempre habrá voces que te hablen, la de la mayoría y la que viene de Dios. Tú debes discernir cuál es cuál y escoger a cuál de ellas escucharás. En otras palabras, ¿la voz del pueblo es la voz de Dios o la voz de Dios es la voz de Dios? Y muchas veces la voz de Dios no es la voz del pueblo. En nuestra vida debemos poder discernir y escuchar lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos dice, por impopular que muchas veces esto sea. Número 3, la voz de Dios no siempre será una voz de aplauso o de aliento. Muchas veces será una reprensión o una advertencia. Algunas veces, como en el caso de Micaías, podrá venir de boca de alguien que no te cae y que es pesado de lengua. Pero eso no lo hace menos veraz. A veces Dios nos va a mandar advertencias o correcciones por medio de alguien que no nos cae bien, por medio de alguien que no habla bonito, por medio de alguien que no nos ensalza, nos salamea, simplemente que nos dice algo que no queremos oír. Pero que no me caiga bien o que no me lo diga de la mejor manera, no quiere decir que lo que dice no sea verdad. Entonces nosotros tenemos que tener la madurez para identificar la voz de Dios y escucharla, y también para poder escuchar el mensaje más allá del mensajero. Y esto es muy importante y principalmente a nosotros muchas veces nos cuesta aquello, ¿verdad? Vemos al mensajero y por el mensajero desechamos el mensaje. Pero a veces debemos poder ver el mensaje más allá del mensajero. Ojo, eso no es carta libre para que ahora vayas y digas, es que yo puedo hablar como quiera, quien quiera y me llevo a todos por delante porque el pastor ha dicho que los siervos de Dios eran sarcásticos y decían las cosas como sean. No, 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 no. Simplemente estoy diciendo que cuando nos toca decir algo, cada quien tiene su personalidad, su forma de hablar, siendo transformados por Dios, pareciéndonos más a Él y muriendo a nosotros, tratando de ser cada vez más, teniendo más dominio propio, más humildad, más mansedumbre, pero en el camino a veces nos va a tocar decir o escuchar
cosas que tal vez no las dijimos o no las recibimos de la mejor manera, pero aún así nos corresponde discernir el mensaje más allá del mensajero o de la manera como nos fue transmitida. ¿Vamos bien? Número 4, cuarta moraleja. Cuando tengas que hablar de parte de Dios, cuando digas algo que algo es de Dios, asegúrate que sea de parte de Dios. No seas como los 400 falsos profetas. No cedas a la presión, no cedas al interés, no cedas a cualquier cosa, no seas como esos 400 profetas de Acab, que conocían que Acab y Jezabel eran conocidos por matar profetas, por botarlos a la cárcel, por enojarse cuando les decía lo que no querían oír. Entonces, bueno, después me abueno con Dios, ahorita quiero obtener mi cabeza sobre mis hombros, así que les voy a decir lo que quieren oír y que me importe. Voy a decir, sí, el Señor dice, claro, el Señor dice, el Señor te ama, Acab, el Señor es bueno, Acab, tú eres el rey de Israel, Acab, haz lo que quieras, Acab. Cuando vamos a hablar de parte de Dios, asegurémonos de que lo que estamos diciendo es coherente con lo que Dios dice y es verdaderamente de parte de Dios. Si no, es mejor decir, mira, esta es mi opinión personal, honestamente no tengo idea de lo que Dios dice acerca de esto, te aconsejo que busques a alguien que te pueda aconsejar de parte de Dios. La contracara de esto es que no tengas miedo de decir la verdad. Cuando estás convencido en fe y en certeza, habiendo leído la palabra de Dios y habiendo buscado en oración al Señor, de que lo que tienes viene de parte de Dios, pues no tengas miedo de decirlo. Como con Micaías, si es de Dios, pues se cumplirá, y si no es de Dios, pues no se cumplirá. Si no se cumple, nos tocará arrepentirnos y decir, perdón, hablé de más, discerní mal. Pero si lo que tenemos es de parte de Dios, pues no tengamos miedo en compartirlo. Número 5, cuando digas la verdad, muchas veces serás rechazado, mal visto o impopular. No te preocupes. Si lo que dices viene de parte de Dios, Él mismo te reivindicará a su tiempo. Volvamos a la actitud del profeta. El profeta no fue ahí a buscar popularidad, a buscar favores, a buscar ganar un puesto político, a buscar codearse con los reyes y decir, es que yo conozco a los reyes, me invitan a su palacio a que les cuente las cosas, yo soy consejero real. El profeta fue a decir lo que Dios dijo que diga. Y a veces hoy en día tenemos que nosotros tener el coraje delante de Dios en oración de ser iguales. De poner nuestras motivaciones en la mesa delante de Cristo, de poner nuestras motivaciones en el altar a los pies de la cruz y decir, Señor, ¿cuál es mi motivación verdadera? Señor, estoy aquí para ganarme tu beneplácito, para representarte a ti o para ganar otra cosa. Y finalmente, si estás en una posición de influencia, no prestes atención a los que te salamean y te ensalzan. A veces un ave de mal agüero puede ser el que tiene las mejores intenciones contigo. Creo que esto es muy, muy importante para aquellos que en una u otra estación de su vida están en la posición de tomar decisiones, están en la posición de decidir qué es lo que vamos a hacer. No todo el que te dice cosas lindas, no todo el que te dice lo que quieras oír, te lo está diciendo sinceramente o te lo está diciendo de parte de Dios. A veces ese ave de mal agüero tiene intereses más puros hacia ti que aquel que te dice cosas buenas, que aquel que te salamea y te ensalza. Que alguien te afrente o te afronte no quiere decir que no te quiere, no quiere decir que te está en tu contra. Quiere decir muchas veces que realmente está preocupado por ti. Tal vez no es el más docto de palabra, pero que te está advirtiendo de parte de Dios. Discierne, ora y recuerda que es mejor ver el mensaje detrás del mensajero y no dejar que el mensajero anule un mensaje que podría salvarnos la vida. Hay una última aplicación que me parece que es muy interesante para los tiempos que vivimos hoy. Y esta es una aplicación final que quisiera compartir con ustedes. Las redes sociales son un microcosmos de afirmación. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente si empiezo a buscar en las redes sociales entre mis
3,000 amigos ficticios, las 200 páginas a las que sigo y los 3,000 grupos de los que soy parte, alguien, algún amigo, alguna noticia, algún artículo, algún grupo va a aparecer que va a estar de acuerdo conmigo y que reafirme mi punto de vista. Cuidado, en las redes sociales hay más de 400 profetas que pueden estarte diciendo lo que quieres oír. No permitas que reemplacen la voz de Dios, aunque ésta te diga que no o te diga lo que no quieres oír. Las redes sociales son lo que se llama un microcosmos de afirmación. ¿Qué quiere decir eso? Que las redes sociales son un lugar en el que yo voy a fácilmente encontrar a los que están de acuerdo conmigo. Voy a encontrar artículos, voy a encontrar notas del diario de Cumpeo o del periódico de Pelotillehue que me digan, los que leen Condorito saben de qué estoy hablando, que me digan lo que quiero escuchar. Los científicos dicen, último estudio, bla, 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 bla. No permitas que ese microcosmos de afirmación te ciegue a la verdad, a lo que Dios te está diciendo, a lo que es realmente verdadero. La segunda cosa es que las redes sociales no son una fuente de información. Las redes sociales te pueden apuntar a fuentes de información. Lee, investiga, busca fuentes serias. Por si acaso, la televisión y los canales de una nota o un documental de 15, 20 minutos que no te cita fuentes, que no te da nombres, que no te dice quién lo financia, tampoco son fuentes de información. Las fuentes de información son aquellas fuentes en las que tú puedes leer, en las que puedes investigar, en las que te puedes informar, en las que puedes indagar y sacar tus conclusiones. Y al final todas esas conclusiones ponlas en la mesa, delante de Dios. Y pregúntate y pregúntale a Dios, ¿qué dices tú? Entra a la charla pidiéndole a Dios que te dé discernimiento, que te ayude, que ponga en tu camino a las personas correctas. Y al final de la charla, pon tus conclusiones en la mesa delante de Dios y pregúntale a Dios si realmente viene de Él o no viene de Él. Si realmente es algo que tiene o no su beneplácito. No nos dejemos engañar, no nos dejemos moldear. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, no nos amoldemos a la mentalidad de este tiempo. No nos amoldemos a lo que está de moda, a la filosofía contemporánea o a la perspectiva contemporánea, sino que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente para que podamos conocer y experimentar la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, agradable y perfecta. Como dice también el apóstol Pablo, todo pensamiento llevémoslo cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? No quiere, muchas veces se lo usa para decirte, no peques, cautiva tus pensamientos a Cristo, pero en el contexto de lo que Pablo está hablando en Corintios, lo que nos está diciendo es que toda filosofía, toda mentalidad, todo punto de vista popular, debemos hacerlo cautivo a Cristo, es decir, preguntarle a Cristo, ¿qué opinas tú de esto? Y ese pensamiento pasa a segundo plano versus la perspectiva que Dios, que Jesucristo tiene de ese pensamiento, de esa filosofía, de ese punto de vista. Así que, nuevamente, el final de todo esto, la conclusión es esta. Debemos poner nuestras vidas, nuestro mensaje y aquello que nos alimenta en el altar a los pies de la cruz. Y preguntarle a Dios, Dios, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas tú de aquello? Y ser transformados en nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Recuerda, hay dos posiciones en las que vamos a estar. Puedes estar en la posición de Josafat o en la posición de Micaías. Si estás en la posición de Josafat, cuidado con quién te asocias, pregúntale al Señor. Y una vez que nos encontramos ante la decisión, decidamos por Dios, que Él nos ayudará, y no decidamos por lo práctico del momento, donde después nos traerá consecuencias. Y si estamos en la posición de Micaías, pues que Dios nos ayude a ser un poco más prudentes y sabios que Micaías en la manera de presentar nuestro mensaje, pero al final de cuentas, presentemos el mensaje que Dios nos ha dado y no el mensaje que tal vez se quiere escuchar. Y lo último, te vuelvo a insistir, aprendamos a ver el mensaje más allá del mensajero. Así que esas son
conclusiones y aplicaciones que podemos sacar de esta linda historia de Segunda de Crónicas, capítulo 18, la historia de Acab, Josafat y el profeta Micaías. Espero que sea una historia que nos enseña, que nos desafía, que nos lleva a meditar y a plantearnos muchas cosas y a poder ser fortalecidos en la fe, fortalecidos en aquello que Dios nos ha llamado a decir y hacer, y a poder hablar lo que Dios nos ha encomendado en todo tiempo. A quien nos toque hablarlo, en el contexto que nos toque hablarlo, y que sí lo hagamos con discernimiento y con mucha prudencia. Gracias a todos los que nos han acompañado esta mañana. Que Dios los bendiga, que tengan una linda semana, que Dios provea para sus familias, para sus hogares. Estamos orando por ustedes. Como siempre mencionamos, como iglesia estamos haciendo todo lo que podemos para poder brindar apoyo espiritual y también apoyo tangible a nuestra comunidad y a aquellos en medio nuestro con los recursos que Dios nos ha dado. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia, síguenos en Facebook, Génesis Cochabamba. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Génesis Cochabamba. Dale un clic a la campanita para que estés al tanto de todas las novedades que van saliendo ahí. Hay material muy, muy bonito de edificación personal. Y bueno, como siempre decimos, quédate en casa. Si tienes que salir de casa por alguna razón, pues sal con todas las previsiones del caso. Trata de mantener al menos 1,5 metros, 2 metros de distancia de los demás. No nos subamos unos encima de otros. Utiliza el barbijo, utiliza todos los elementos de bioseguridad que puedas tener. Un consejo que nos dieron recientemente que es muy bueno: todo lo que entra a tu casa, desinféctalo antes de que entre a tu casa, aunque sea comida. Si pediste un delivery a tu casa, saca la comida del recipiente en el cual viene, ponla en un plato aparte y caliéntala unos minutos para matar cualquier cosa que esté ahí. Y aquello en lo que vino la comida, el empaque, pues deshazte de él. Seamos cuidadosos para que cuando este pase volvamos a estar juntos y no nos falte nadie. Y bueno, que Dios nos bendiga, que Dios los bendiga, que tengan una linda semana. Esta semana vamos a estar compartiendo muchísimo material en YouTube y en Facebook, así que estén pendientes, y será hasta el próximo domingo en nuestra siguiente transmisión en vivo. Gracias a todos, nos vemos y hasta pronto.